Listo, me dicen que ya puedo empezar. Pues buenos días a todos en el instituto, también en Zoom. Yo soy Mariana Mojarro, residente de primer grado, y el día de hoy les voy a hablar del tema de traumatismo ocular y consulta de urgencia. El módulo queda a cargo de nuestras tutoras, la doctora Esmeralda Guzmán y la doctora Jessica Sánchez. Voy a estar igual al pendiente del grupo por si hay algún tema con el Zoom o algo del audio que no se escuche, para que me avisen por favor. Ok, primero les quise poner un poco este diagrama para ya ir entrando en tema. Realmente la consulta de urgencia, mucha de la que vamos a tener es por traumatismos oculares. Entonces, primero hay que tratar de clasificarlos. El traumatismo ocular principalmente se divide entre si el globo ocular está abierto o cerrado, ya que pues de esto va a depender mucho nuestro abordaje y pues obviamente el tratamiento. Los traumatismos del globo ocular cerrado, tanto también como abiertos, pues se subclasifican. En el cerrado vamos a tener laceraciones y contusiones, mientras que en el abierto igual laceraciones y ruptura, pero la laceración también se va a subclasificar entre cuerpo extraño intraocular, heridas penetrantes o perforantes. Más adelante pues las vamos a ver en profundidad. Les puse esta imagen, son los 7 anillos de Campbell y la tenemos que tener muy en cuenta a la hora de explorar a un paciente, ya que determinamos que el globo ocular sí sea un traumatismo cerrado. Podemos brincar ahora a esta parte para que no se nos vaya nada durante la exploración. Los anillos de Campbell describen de forma, digamos, como esquemática todas las lesiones que debemos buscar, las estructuras del segmento anterior y posterior que debemos indagar durante la revisión del paciente. Principalmente vamos a tener que estas revisiones son como los pacientes que llegan con un trauma contuso. Entonces, la primera estructura que revisaríamos o que debemos de revisar, voy a poner aquí el láser, sería el esfínter pupilar. Aquí lo que podemos llegar a encontrar son desgarros radiales pupilares, como es el caso de esta pequeña muesquita de aquí. Debería ser de las primeras estructuras que debemos valorar. La base del iris como segundo punto. Aquí lo que podemos llegar a encontrar son la presencia de iridodiálisis. Se puede observar en la imagen cómo hay una pequeña ahí separación del iris, más o menos aquí en la zona 3, si la logran apreciar, es muy pequeña, pero con una buena exploración en lámpara debemos de notarlo. El tercer punto que deberíamos revisar, la tercera estructura, es el cuerpo ciliar anterior. Aquí lo que pudiéramos encontrar, bueno, en el punto 3, 4 y 5, aquí ya va a ser con un gonoscopio, entonces por eso es importante determinar que el globo ocular sí esté cerrado para no, pues no causar más daño al paciente. Entonces ya que determinamos que sí está cerrado, ahora sí ya podemos pegar un lente de gonoscopio y entonces revisaríamos la tercera estructura, que es el cuerpo ciliar anterior. Aquí lo que podemos ya observar sería a lo mejor una resección angular. En la imagen se muestra, aquí lo que señala esta flechita azul, es el ensanchamiento de la banda del cuerpo ciliar desde la hora 1 más o menos hasta la hora, pues la imagen la muestra hasta la hora 2, pero yo creo que avanza un poquito más de la 3. La cuarta estructura que deberíamos de revisar sería esta, es la inserción del cuerpo ciliar en el espolón escleral. Aquí lo que podemos llegar a encontrar son ciclodiálisis. Vemos en esta gonioscopía cómo está separado el cuerpo ciliar de la esclera. Se lo señalo. Igual esa pequeña flecha negra es lo que está señalando aquí. Esto blanco que se ve es la separación que ya ocurrió. Como quinta estructura, la malla trabecular. Aquí lo que pudiéramos encontrar son desgarros de la malla trabecular. Vemos igual en esta gonoscopía como hay una pérdida o un cierre angular y eso se debe a la malla trabecular, al desgarro de esta. Como sexta estructura, vamos a revisar la zónula.
Aquí lo que pudiéramos encontrar pues son subluxaciones del cristalino. Vemos aquí como en la imagen se ve completamente desplazado todo lo que es el cristalino. Entonces, eso también es importante revisarlo. Y como séptima estructura, la inserción de la retina en la hora serrata. Esto como para tener en cuenta que debemos revisar completamente la retina, no solo el polo posterior, sino toda la periferia, hasta intentar ver o observar la hora serrata para determinar que la retina esté completamente pegada, que no haya algún desprendimiento que se nos pueda ir. Igual nada más en esta imagen, recordar acá la hora serrata, que si está pues obviamente a la periferia. Ok, entonces ya teniendo en cuenta esas estructuras, ya podemos ahora sí abordar el tema como tal. Vamos a iniciar con la evaluación de los anexos. Aquí les coloqué lo que son las laceraciones palpebrales y el hematoma palpebral. Hay diferentes tipos de laceración. Existen las laceraciones superficiales. Estas pues van a ser las heridas pequeñas que no se separan mucho un tejido de otro. Pueden ser suturadas pues un poco más fácil. Los puntos se pueden retirar igual a los 7 o 15 días dependiendo del tipo de lesión y pues estas lesiones, digamos, son como las más amigables. Están después las laceraciones del borde palpebral. En esta pues ya existe una afectación del párpado. Aquí tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de querer repararlo, ya que pues sabemos que la anatomía del párpado pues es completamente también funcional y podríamos pues dejar algún grado de ptosis o alguna malformación que podría después obstruirnos a un buen parpadeo. Muescas o deformidades, pues todo eso le va a alterar al párpado la función. También tenemos las laceraciones con pérdida del tejido. Aquí existe una pérdida parcial del tejido, ya no está, no nada más está la herida, sino que ya hubo pérdida. Aquí realmente pues se recomienda valorar bien la técnica para el cierre, para digamos como abarcar lo más que se pueda con el mismo tejido. Puede realizarse una cantólisis lateral para facilitar el cierre sin tensión, que es como este liberamiento que se puede llegar a generar. No les puse mucho de técnicas quirúrgicas, ya que el tema de la siguiente semana es traumatismo ocular en técnicas quirúrgicas. También están las laceraciones con pérdida extenso de tejido. Aquí ya pues es una pérdida grande de tejido y vamos a tener que valorar ya como tal una cirugía reconstructiva de párpado. Las laceraciones canaliculares que aquí afectan pues al conducto lagrimal y deben separarse de todas las demás lesiones, ya que estas pues pueden o idealmente deberían repararse en las primeras 24 horas para que no haya afectación de la vía lagrimal. Aquí pues lo que generalmente realizan es colocación de sondas de silicón como para mantener el canalículo permeable, que no se vaya como a generar una cicatrización antes de que se realice pues la correcta, digamos, como el correcto abordaje quirúrgico para que no se cicatrice mal y pues la vía lagrimal quede completamente funcional. Tenemos los hematomas perioculares. Aquí pues es importante que nosotros describamos en nuestras notas la extensión o la existencia también de los hematomas, dónde están localizados, qué áreas involucran, si hay presencia o no de edema. Hay que tener en cuenta que pueden estar asociados con fracturas del techo orbitario o fracturas de la base del cráneo de forma uni o bilateral. Si estos pacientes llegaran a consulta, realmente nosotros pues también tenemos que hacer, digamos, una especie de triage porque pues muchas veces puede ser que tengan lesiones que comprometan la vida, no nada más la función del ojo. Entonces, es muy importante que también lo tengamos en cuenta, no solo abocarnos a lo mejor a la revisión oftalmológica, sino también, digamos, determinar o clasificar a estos pacientes como pacientes pues más de riesgo para que no perdamos tiempo y si es necesario, pues mejor primero abordar las lesiones que pueden estar comprometiendo, una hemorragia, un sangrado intracraneal o algo ya un poco más serio y no entorpecer pues, digamos, este abordaje, ¿no? Justo el siguiente tema es fracturas de la órbita.
Bueno, les puse aquí primero las del suelo de la órbita. Estas se generan luego de que existe un aumento brusco en la presión y una compresión aguda de las estructuras orbitarias. Por ejemplo, casi siempre son por un objeto romo. Ahí estamos viendo como una pelota en donde realmente lo que pasó fue que existió una compresión directa. Ahí se conoce como fractura por estallido orbitario. El globo ocular se desplaza tanto y transmite, digamos, como mucha fuerza en lugar de absorberla, que se genera este tipo de fracturas. Debemos de revisar en estos pacientes que no tengan limitación de movimientos oculares, que no refieran diplopia, esto porque puede haber un atrapamiento del recto inferior en muchos casos y puede también existir crepitaciones subcutáneas por la alteración de estructuras aledañas. Entonces, nada más aquí viendo lo que les comentaba, que sería esta fractura de acá. También pueden, digamos, existir fracturas del techo de la órbita o de las paredes laterales, solo que estas sí son un poco más raras, sobre todo por el mecanismo de contusión, pero igual pues hay que tener en cuenta que la evolución y la valoración más o menos es muy similar. Para el diagnóstico, pues debemos de tener en cuenta los signos perioculares, que son la equimosis, el edema y lo que les comentaba de que puede existir efisema subcutáneo, lo que nos refiere al paciente como diplopia o enoftalmos y valorar si no hay lesiones intraoculares a pesar de que solo parezca la contusión palpebral o la fractura. Para estos pacientes, lo ideal sería pedir una TAC con secciones coronales para evaluar la extensión y la afectación pues, de pues, de otros huesos aledaños o de la superficie pues, del globo ocular, de todos los huesos más bien del globo ocular. El siguiente tema es lesiones corneoconjuntivales. Aquí les coloqué hiposfagma, abrasión corneal y cuerpos extraños corneales, que esto también es un grueso de la consulta de urgencias que nos va a llegar. Pues el hiposfagma es importante tener presente que pues en sí es una extravasación de la sangre entre la conjuntiva vulvar y la esclera. Es secundaria a la ruptura de pequeños vasos conjuntivales, sobre todo en la superficie. Sin embargo, pues nos va a dar como una mancha rojo brillante. Muchas veces está bien delimitada en la esclera. Importante reconocer que pues no produce disminución visual en realidad. Prácticamente todas tienen en común que hay ausencia del dolor. Los pacientes lo único que a veces llegan a referir es la sensación de cuerpo extraño. Sin embargo, van a acudir muchísimo a consulta de urgencia porque al ser, digamos, como una lesión muy visible o incluso hasta aparatosa, pues los pacientes pueden preocuparse y es cuando más acuden a consulta, a pesar de que pues en realidad no es como tal una urgencia, pero sí nos va a llegar mucho, entonces tener en cuenta cuáles son las características de un verdadero hiposfagma. Mm, es importante también saber que se reabsorbe generalmente de forma espontánea, puede durar de 1 a 3 semanas en reabsorberse. La literatura lo que nos marca como tratamiento pues es nada más el uso de lubricante porque pues se cree que es, digamos, como autolimitada y manejo sintomático únicamente. Hay alguna literatura que también nos habla del ribotripsin como tratamiento, pero pues realmente al ser una lesión que incluso se quita por sí sola o se delimita por sí sola, pues generalmente lo que marcan sí es solo el uso de lubricante para no, digamos, no agregar más terapia o más tratamiento a los pacientes, pero pues ya eso es como valoración, ver las molestias del paciente y en general la extensión del hiposfagma. El siguiente es abrasión corneal. Aquí, pues lo que vamos a tener que realizar a profundidad es una buena exploración con lámpara de hendidura. De preferencia debemos utilizar fluoresceína, medir siempre el tamaño, incluso hay que representarlo gráficamente en nuestras notas, ya que pues
realmente a veces no vemos nosotros al paciente todas las veces o todas las consultas de seguimiento. Entonces, es importante que el compañero que vaya a revisar a este paciente sepa exactamente la extensión de la lesión, las características que tenía en ese momento, qué zonas abarcaba. Entonces, por eso nos hacen referencia a incluso representarlo gráficamente o en un dibujo para que esté un antecedente de cómo estaba la lesión cuando llegamos nosotros y que no parezca que a lo mejor está teniendo una evolución tórpida o que no se dejó el suficiente medicamento, cuando a lo mejor pues realmente la extensión siempre fue grande y al contrario, si hay mejoría, solo que pues todavía no está por completo, por concluido la terapéutica. Hay que siempre, importante, vertir párpados. Se puede hacer una eversión o incluso doble eversión. Ahí en la imagen muestra cómo con un hisopo nos podemos ayudar, si nos cuesta un poquito con el borde del dedo, tratar de no ser bruscos, pero sí vertir todo lo que se pueda al párpado para tener la búsqueda de estos cuerpos extraños. Aquí vean cómo claramente estaba ahí un cuerpo en el borde palpebral superior. Hay que también tener en cuenta cuando exploramos a un paciente en lámpara de hendidura que hay veces que tienen patrones, estas lesiones, digamos como lineales, verticales, y pues esto también nos puede orientar un poco a que puede ser una lesión o más bien un cuerpo extraño en párpado que esté siguiendo los movimientos del parpadeo. Entonces, eso también pudiera darnos ahí un indicativo y todo eso nos puede ir orientando. Los síntomas que van a tener los pacientes, pues es esa, la sensación del cuerpo extraño, mucho lagrimeo. Hay que indagar sobre la actividad que estaban realizando previa a empezar con los síntomas, ya que de aquí también podríamos sacar información importante como el material con el que estaban manipulando y pues ya por ende a lo mejor tratar de deducir un poco qué podría ser el cuerpo extraño, ya que pues varía mucho no los síntomas, más bien el abordaje. Ahorita vamos a ver por qué. Hay que tener en cuenta que en este tema las complicaciones o digamos como las reacciones que pueden llegar a existir como adversas son infecciones secundarias o incluso úlceras corneales. Hay que siempre documentar la agudeza visual. Muchos pacientes pues a veces les molesta o pues vienen obviamente incómodos con la sensación del cuerpo extraño, con mucho lagrimeo, fotofobia y pues a veces no quieren que tomemos la agudeza visual, pero realmente pues toda la literatura sí nos lo marca como algo muy importante, un factor de hecho hasta como predictor. Entonces debemos sí o sí tomar siempre la agudeza visual, ya que también nos puede orientar de que no sea un cuerpo intraocular, entonces que sí sea en efecto un cuerpo extraocular. Entonces siempre tomar la agudeza. Tomar en cuenta que los cuerpos extraños ferrosos producen anillos de óxido, conocidos como anillos de herrumbre. Aquí les puse, déjenme ver si se ven. Sí, les puse ahí ese videíto, más o menos como para orientarnos de cómo podremos realizar el retiro de un cuerpo extraño. Generalmente se hace con una cánula estéril, la más pequeña que podamos encontrar. Ahí les puse una imagen de cómo me han orientado a mí de hacer un doblez, un pequeño doblez en la aguja, para que sea un poco más fácil la manipulación en lámpara de hendidura, para que siga como digamos el mecanismo de la mano. Y realmente el bisel debe de quedar viendo hacia nosotros para tratar de proteger lo más que se pueda la estructura de la córnea. Hay que ponerles anestesia a los pacientes para que sea lo menos incómodo que se pueda. Se puede utilizar Ponti y retirar, ahí nada más retiraron el cuerpo extraño, pero hay que también retirar todo lo que es el anillo de óxido porque este al ser un metal pues puede seguir dañando toda la córnea, entonces importante quitarlo. Se puede usar también alguna otro aditamento para tratar de quitar todo lo de alrededor, como puede ser un pulidor corneal, pero obviamente pues mucha precaución, que sea muy superficial para no hacer más daño.
Los cuerpos extraños orgánicos o las piedras, pues nada más tener en cuenta que van a ser las de mayor riesgo de infección. El tratamiento es importante pues dejar un esquema de antibiótico, además de un lubricante que nos ayude con la repetilización de la superficie. Hay que interrogar a los pacientes siempre sobre si usan lentes de contacto y si es así, pues indicarles que hay que suspenderlos mientras se concluye el proceso de cicatrización o bien mientras dejamos como en sí el esquema de antibiótico y el tratamiento. Importante decirles de la revisión a las 24 horas. Preferentemente hay que revisarlos un día después máximo para ver que la evolución sea favorable, que no se esté agregando más datos. Se pueden emplear analgésicos tomados como algún tipo de AINE. Y aquí les puse algunas opciones terapéuticas: ciprofloxacino, moxifloxacino o gatifloxacino, recomendado 4 veces al día. Obviamente vamos a individualizar a los pacientes, entonces depende mucho también de la extensión de la lesión, el horario, pero más o menos es lo que marca y puede ser durante 7 a 14 días igual. Y ahí les puse algunas opciones de lubricante. En general, los hialuronatos son los que más se ha visto que mejoran la revitalización y también la combinación con tialosa. Entonces, hay algunas marcas que traen ambos, podría ser una buena opción para dejarles. Importante recordar que muchos antibióticos en gota pues vienen en combinación con esteroide y este podría, digamos, como retrasar el proceso de revitalización. Y esto pues obviamente nos va a aumentar el riesgo de infección. Entonces tenerlo en cuenta y tratar de no dejárselo a los pacientes así en combinación, dejárselos solo el antibiótico, sin el esteroide. Entonces tratar de evitar pues sí el ciprofloxacino, dexametasona, esas combinaciones, de preferencia no. Y el uso de parche, pues sí, sí se puede, sobre todo si lo vamos a ver a las 24 horas, pero obviamente pues tener en cuenta que todo lo que cubra el ojo, pues también puede predisponer infección. Entonces, si son muchas las molestias y nosotros vemos que realmente la abrasión fue por un medio que no es orgánico, pues pudiéramos valorar el uso de parche, pero pues sí verlo de preferencia en menos de 24 horas, o sea, al día siguiente. Y el uso de lente como de contacto blando, ese sí no se recomienda, sí aumenta mucho el riesgo de infección, entonces ese sí no, de preferencia, más bien no dejarlo. Vamos a pasar a las quemaduras físicas y químicas. Aquí los agentes físicos que vamos a tener van a ser térmicos, pueden ser como fuego, vapor, aceite o el vapor de los líquidos calientes, incluso algunos metales fundidos, como son pues sí, algo parecido a las rebabas, radiaciones UV, como soldadura eléctrica, lámparas UV, la exposición solar intensa o eléctricas por descargas eléctricas. Aquí el manejo, pues es la irrigación, la limpieza ocular. Se puede dejar como manejo lubricantes tópicos, antibióticos profilácticos igual. El uso de cicloplegia hay que analizarla. Ahorita más adelante vamos a hablar también un poquito más de eso en las de agentes químicos. Y analgesia tomada para tratar de ayudar a los pacientes un poquito con el dolor. Hay que tener en cuenta que igual aquí las complicaciones pues pueden ser úlceras corneales, cicatrices corneales, revisar a los pacientes, tenerlos en seguimiento porque también pudieran llegar a desarrollar alguna otra complicación. Digamos que el daño ocular por agentes físicos pues va a depender mucho del tiempo de exposición que haya tenido el paciente, pues para como tratar de determinar qué tanta lesión tisular van a poder llegar a tener. Puede llegar a provocar todo esto queratitis con fotofobia. Aquí les puse una imagen, hay que igual teñirlos para ver qué tan afectada está la superficie, la córnea. Como agentes químicos, esta también va a ser una consulta que nos va a llegar mucho, ya que son generalmente los accidentes domésticos, laborales. La afectación pues también va a depender mucho del tiempo que estuvo en contacto el agente químico
y la naturaleza también del mismo. Hay que recordar que los podemos dividir en dos, álcalis y ácidos. Los álcalis, pues los más característicos, los que más están como de fácil alcance en las casas o en los trabajos son el amoníaco, la cal, el cemento o la sosa cáustica. Entonces, trabajadores pues en obras van a ser los que más nos van a llegar a este tipo de consultas o en casa pues por todos los productos de limpieza que podemos llegar a tener ahí. Hay que tener también en cuenta que son los de mayor penetración y los de peor pronóstico. Entonces, actuar rápido cuando lleguen estos pacientes. Los ácidos, pues pueden ser ácido sulfúrico, ácido acético. Estos producen necrosis de coagulación. Son menos comunes, yo creo que porque no son un poco más difíciles o no los tenemos tan al alcance, pero igual nos va a llegar consulta por también estos agentes. Y nada más recordar pues que la afectación puede ir desde algo leve como una erosión hasta ya moderadas o graves causando necrosis tisular. Lo que vamos a encontrar es que los álcalis, pues al tener una penetración profunda, pues nos pueden llegar a generar una isquemia limbar. Los ácidos nos pueden llegar a generar necrosis superficiales, ya que tienen pues menor penetración. Las complicaciones tempranas que vamos a encontrar en estos pacientes son úlceras corneales, necrosis conjuntival. Hay que estar muy al pendiente del apío porque también tienden a tener aumentos bruscos de la presión intraocular y las complicaciones tardías ya podría ser como tal la opacidad corneal, una deficiencia limbar, un ojo seco severo o un glaucoma secundario. Entonces, también a estos pacientes hay que tenerlos en seguimiento durante un tiempo para descartar que se haya generado alguna de estas complicaciones. El tratamiento pues debe de ir encaminado a que se reduzca la inflamación y a recuperar el epitelio. Lo primero que debemos de hacer es una irrigación inmediata. Lo que nos sugieren es utilizar Ringer lactato, solución Harma. Esto pues si la tenemos a la mano. Si no es así, realmente solución estéril, incluso agua de garrafón, pues nos podría servir. Eso también como dárselo de recomendación a los pacientes, no tanto a lo mejor para nosotros. Digo, va a ser raro que a lo mejor no tengamos algún tipo de solución estéril, ya sea de quirófano o pues de preparaciones de medicamentos, pero sí tratar de que sea la irrigación inmediata con lo que se tenga a la mano. Posterior, pues tratar de retirar todas las partículas manualmente. Lo que vamos a dejar como tratamiento igual son antibióticos tópicos, lubricantes y cicloplégicos. Aquí hay que tener en cuenta que lo más conveniente es dejar ciclopentolato al 1%. Pueden ser 2 veces al día, esto como para evitar lesiones o también dolor. Hay que evitar la fenilefrina, ya que esta puede ocasionar vasoconstricción y pues esto aumentar la isquemia. Hay que tener muy en cuenta el control de la presión intraocular y si llegara a existir mucha zona de necrosis, pues se puede llegar a quitar estas zonas, obviamente sin causar más daño del que ya se tiene, pero sí valorarlo porque para una buena repitalización, pues el tejido debe de estar sano. Aquí les puse esta clasificación de Pujex. Valora la severidad de las quemaduras químicas oculares y permite estimar, digamos, como un pronóstico visual. Entonces, lo que evalúa, pues, son dos cosas principalmente: la transparencia de la córnea y hubo de isquemia limbar, la cantidad de isquemia limbar. Entonces, una forma fácil como de explicarla sería que pues está ahí, como lo vemos, dividido por grados. En el grado 1, si se fijan, nos dice que ahí va a haber una córnea clara, sin isquemia limbar. Entonces, esta pues tiene muy bien pronóstico, excelente pronóstico. En un grado 2 hay un edema corneal leve y ya aquí la isquemia pues es menor a 1/3 del limbo. Aquí, digamos, es un buen pronóstico favorable. En un grado 3, aquí ya empieza a haber un grado de opacidad corneal importante y hay isquemia entre 1/3 y la mitad del limbo.
Aquí el riesgo sí es alto de que tengan los pacientes alguna clase de secuela o disminución de la agudeza visual. En un grado 4, aquí la córnea sí está ya opaca, blanquecina. La isquemia pues obviamente es mayor a la mitad del limbo y pues hay muy mal pronóstico visual. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Lo más importante pues es saber o reconocer que el daño limbar es el que nos va a determinar, digamos, como la capacidad, sí, la capacidad de regeneración que va a tener la córnea. Entonces por eso esta clasificación pues es tan importante, ya que ahí hay que recordar que están las células madres limbares, entonces esto es lo que nos va a generar como una buena repitalización. Entonces, pues mientras más limbo esté isquémico, pues peor va a ser la capacidad que tenga, digamos, como la córnea de regenerarse. Siguiendo con traumatismos del globo ocular, aquí les coloqué traumatismos contusos oculares y perforaciones oculares. Entonces, em, ya lo comentábamos al inicio de la exposición, pero aquí igual este es un diagrama que nos otorga la Asociación Americana de Oftalmología, ahí lo tienen. ¿Qué evalúa esta clasificación? Pues digamos, igual como les comenté al inicio, pues divide el trauma ocular según si existe o no una herida en el espesor total de la pared del ojo, ya sea la córnea o la esclera. Entonces también aquí nos divide pues entre un globo ocular cerrado o abierto. En el trauma ocular cerrado, pues aquí no hay como tal una herida de espesor total, la pared ocular permanece íntegra. También tiene tipos, como lo decíamos al inicio, contusión por un trauma, por un golpe. Aquí no se atraviesa la córnea ni la esclera. Un ejemplo podría ser también un puñetazo, el pelotazo que veíamos. La laceración lamelar, aquí hay una herida parcial, digamos como una herida pequeña, no atraviesa completamente la pared ocular, pero pues sí hay aquí ya una laceración. Y los que son trauma ocular abierto, aquí pues sí hay una herida de espesor total, sí existe una ruptura ya sea completa o parcial de la córnea o de la esclera. Y pues como lo comentábamos, tiene tipos. Está el de la ruptura, que es causada por un trauma contundente. El ojo, digamos, por así revienta en su zona más débil. También está la laceración, que es causada por un objeto afilado o punzante y la laceración tiene subtipos. Entonces tenemos el penetrante, solo hay una herida de entrada, pero no hay herida de salida. Entonces, como lo estamos viendo ahí en el diagrama, también se subdivide en el cuerpo extraño intraocular. Aquí el objeto queda retenido dentro del ojo y estos pueden ser un poquito difíciles de diagnosticar porque muchas veces pues la laceración puede taparse o puede enmascararse con enrojecimiento, inflamación. Entonces, muy importante indagar todo eso. Y los perforantes que tienen herida de entrada y salida. La exploración, pues vamos a tener que hacer una valoración inicial, determinar la naturaleza del trauma ocular, la extensión. Hay que hacer historia clínica pues completa, determinar la lesión, tratar de averiguar un poquito del objeto con el que se tuvo el trauma y pues una exploración completa. Posterior, hay que evaluar también la localización, la extensión y ya más adelante, por medio de estudios o de la misma exploración, pues determinar si hay algún tipo de desprendimiento de cuerpo extraño intravítreo, hemorragias y pues clasificar la integridad del globo ocular. Los traumatismos contuso-oculares, aquí lo que se provoca pues es una compresión anteroposterior y una expansión. En este tipo de traumatismos van a estar muy asociados a cambios bruscos de pío, entonces también siempre intentar tomar las presiones intraoculares a los pacientes y estarlos monitoreando. El traumatismo contuso ocular en la cámara anterior, aquí les puse algunos signos que tenemos que revisar. La uvea anterior, dada por el iris y el cuerpo ciliar, puede lesionarse después de un trauma ocular, produciendo pues inflamación o alteraciones en su función. Entonces, en una uveitis traumática, la inflamación, digamos, como del iris y del cuerpo ciliar secundaria al golpe, aquí también nos puede dar algunos signos.
Algunas lesiones, como por ejemplo en el esfínter del iris, pueden causar que exista una midriasis traumática. Entonces es muy importante pues valorar a los pacientes el reflejo pupilar, hacer comparaciones entre ambos ojos. Em, Aquí les puse esta imagen característica. Este es un anillo de Bosius. Se da cuando existe como una compresión o un golpe más bien del cristalino contra todo el cuerpo ciliar. Entonces, contra el iris más bien. Aquí se ve cómo dejó un resto de pigmento y esto pues es muy característico de este tipo de traumas contusos oculares. Puede llegar a existir iridodiálisis, perdón, que quedamos que es cuando pues el iris se desprende parcialmente de su inserción o de la raíz. En la imagen pues se observa cómo es una zona ahí biconvexa, oscura, cerca del limbo, todo esto. Y esto pues a los pacientes obviamente les va a generar diplopia, puede ser generalmente cuando nada más es uno de los ojos afectados, pues unilateral y nos van a referir molestia como en cuanto a destellos. Se observa pues muy claramente en lámpara de hendidura, nada más y hay que ser muy minuciosos en la exploración. Digo, aquí está muy evidente porque está grande, pero vimos al inicio cuando les presenté los anillos de Campbell que podían ser de hecho a veces muy pequeñas. Entonces, nada más tenerlo ahí en cuenta. Hay que tener también en cuenta que puede existir una midriasis paralítica transitoria o permanente, como les comentaba, por las lesiones del iris. Hay que valorar que no exista IPEMA, que es la hemorragia en la cámara anterior, y recordar que tiene una clasificación en 4 grados, entonces va a depender de la extensión del IPEMA. Aquí, por ejemplo, el grado 1, grado 2, grado 3 y ya grado 4 completamente llena de sangre la cámara anterior. Y pues nada más tenerlo en cuenta porque hay que determinar, más bien delimitar esa hemorragia, controlar la PIO, que en esos pacientes va a tender obviamente a elevarse por toda la presión que existe tanto del sangrado como sí, pues del sangrado contra la cámara anterior. Hay que tener en cuenta que también puede existir lesiones del ángulo iridocorneal, como lo veíamos también en la primera imagen, los 7 anillos de Campbell, y lo que les comentaba de los cambios bruscos de la PIO. Hay que monitorear a estos pacientes porque se pueden quedar con estos cambios ya de forma crónica. Entonces, también todo un tema, el glaucoma por traumatismo. Entonces, como tal, pues hay que darle siempre seguimiento, por lo menos nosotros tenerlo ahorita en cuenta, que no van a ser pacientes que podamos dar de alta rápido, hay que darles un buen seguimiento. En el traumatismo contuso ocular, pues también podemos llegar a tener afectaciones en la cámara anterior, como son la generación de cataratas traumáticas, que de hecho fue el tema de la mañana para nuestros R+, pero igual así brevemente para tenerlo en cuenta. Va a consistir en una ruptura de la cápsula y una entrada del humor acuoso. Aquí les coloqué esta primera imagen, que es una imagen en una catarata en roseta, muy característica de las que son traumáticas. También hay que tener en cuenta que puede existir la luxación del cristalino. Puede ser una rotura de 360 grados de las fibras de las zónulas y aquí pues va a existir un desplazamiento del cristalino, ya sea a cámara anterior o vítreo. Y subluxación del cristalino, aquí pues lo que vamos a tener es que hay un desgarro del ligamento de las zónulas y puede presentarse iridonesis o facodenesis y generar alteraciones de la vista, igual como diplopia, o a veces pasan desapercibidas por algunos pacientes las primeras horas, pero ya después obviamente se vuelven más evidentes. Hay que igual revisar siempre el polo posterior, ya que puede existir hemorragias vítreas, desprendimientos del vítreo posterior. Nos pueden dar pues este tipo de sangrados característicos y la gravedad va a depender de si existe una afectación en la mácula o en el nervio óptico, que también más adelante vamos a hablar del nervio óptico y de las afectaciones.
Hay que tener en cuenta que puede existir una conmoción retiniana, que es una contusión de la retina secundaria, obviamente, a todos estos traumatismos oculares. Aquí lo que vamos a tener es que se presenta edema y hay alteraciones muchas veces en la zona temporal de los fotorreceptores. Entonces, todo esto, pues, obviamente nos va a dar una disminución visual, a veces de forma súbita. Existe el edema de Berlín, que este corresponde a la conmoción retiniana, pero cuando hay afectación macular. Digamos, aquí lo importante de reconocer es que el impacto, digamos que genera en la retina un edema transitorio o a veces permanente, y aquí es cuando existe pues toda esta alteración. Hay que revisar la retina, qué es lo que podemos llegar a encontrar, pues áreas blanquecinas o grisáceas. Aquí vamos a tener a veces aspectos turbios de la retina, algo que nos debe llamar la atención, no solo las hemorragias. Y hay que revisar si la mácula está afectada o no. Puede haber el característico signo de la mancha rojo en cereza, en fobia, y eso pues también nos puede orientar un poquito a qué es lo que está sucediendo. Y pues el diagnóstico es clínico aquí. Y lo que más nos va a ayudar es la exploración del fondo de ojo o una foto clínica de fondo de ojo. Estudios pues que podríamos pedir complementarios sería el OCT, y nada más tener en cuenta que pues esos pacientes siempre van a tender a tener ya complicaciones por la degeneración pigmentaria. Entonces hay que revisarlos a profundidad para ver que no los vayan a presentar o delimitar qué tanta afectación tuvieron. Hay que recordar que igual puede existir diálisis retiniana, que es la ruptura de la retina periférica a nivel de la hora serrata, como lo veíamos también al inicio. Por eso hay que revisarla a profundidad, sobre todo en estos traumas contusos, en donde pues no está abierto el globo ocular, pero no hay que subestimarlos porque sí pueden darnos este tipo de alteraciones más severas. En algunos casos, pues puede existir incluso hasta arrancamiento de la base del vitrio en forma, hay un signo que se llama asa de cubo, y aquí pues lo que representa es que se tira, digamos como la retina se estira y el epitelio permanece adherido al vitrio, entonces eso nos da como este pequeño desgarro. Si se desarrolla un desprendimiento de retina, pues el líquido obviamente va a tender a acumularse lentamente en las capas subretinianas, y esto puede incluso aparecer meses después del traumatismo. Entonces, si nosotros valoramos y vemos que sí fue un trauma contuso ocular importante, hay que darle seguimiento a ese paciente, no confiarnos si a lo mejor ese día en la exploración todo salió bien. De todas formas, citar a los pacientes para darle seguimiento. Lo mismo pasa con los desgarros y las rupturas. Aquí estas dos imágenes donde pues también se muestra un orificio macular y un desgarro. La ruptura de la coroides, pues aquí vemos cómo se afecta la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario de la retina. Lo que vamos a ver es que aparecen directas casi siempre en el sitio de impacto, y también pueden estar de forma indirecta, estas localizándose en a veces hasta en polos extremos, esto por la sinergia como de los mecanismos del golpe, y se pueden ocultar a veces por las hemorragias que pueden llegar a presentar los pacientes. Entonces igual meses después a lo mejor ya se reabsorbió el sangrado, pero podemos determinar en la exploración cómo se van a ver a lo mejor líneas blancas, como que es la forma característica de observarlas. Y aquí es donde puede existir como esta alteración o diagnosticar que sí existió una ruptura coroidea. También tener en cuenta que puede existir la neuropatía óptica traumática, como les comentaba en unas diapos previas. Aquí sí puede existir pérdida visual súbita. Está la directa y la indirecta. En la directa existe una lesión contusa o cortante como tal de nervio óptico por el cuerpo extraño. Entonces, también está la indirecta por impactos contra el ojo, la órbita o las estructuras craneales. Entonces, vamos a tener que aquí se presenta un fondo de ojo, digamos, normal en las primeras fases, y ya la palidez papilar puede ir apareciendo conforme van pasando las horas como un hallazgo
pues ya un poquito tardío a lo mejor. Entonces siempre valorar bien el nervio óptico también. La forma de diagnosticarlo, pues va a ser obviamente con la exploración del fondo de ojo, pero también podemos ayudarnos, todos estos podemos ayudarnos con TAC o resonancias magnéticas. Los tratamientos que nos ofrecen son corticoides, a veces descompresión del nervio óptico, pero esto pues obviamente también es todo un tema y se ve, digamos, como ya individualizado para cada paciente, dependiendo como de la afectación que puedan tener. Los traumatismos perforantes ahora, pues vamos a tener aquí, como les comentaba desde el inicio, que existe el de la ruptura y el de la laceración. Nada más tener en cuenta que la laceración también se subdivide. Vamos a tener que hacer aquí pues igual una valoración completa de la superficie ocular y de las estructuras del párpado para determinar pues qué tanta es la afectación. Aquí en estos pacientes obviamente ya vemos imágenes más aparatosas, hay que tener una exploración pues mucho más cuidadosa. Estos pacientes pues va a ser raro que nos lleguen a nosotros como tal a consulta, casi siempre más bien están en un medio como de urgencias o de hospitalización, en terapia, pero pues sí nos pueden llegar a solicitar interconsultas, valoraciones, porque pues obviamente también una vez que se estabilice, se va a tener que resolver el trauma ocular. Entonces, a pesar de que sí son muy aparatosas las imágenes, pues sí nos pueden, o más bien sí tenemos que estar preparados también para tratarlas. Hay que evitar, obviamente, ejercer cualquier tipo de presión en el globo ocular. Aquí lo que más vamos a solicitar son las TAC orbitarias para descartar los cuerpos extraños intraoculares. Y generalmente, pues en estos casos tan agresivos no se utiliza el ultrasonido, ya que pues por el globo ocular abierto a veces no se indica. Ahorita más adelante vamos a ver cuándo sí. Y pues nada más tener en cuenta que lo que más se hace son dejar antibióticos venosos de amplio espectro para tratar de evitar o de contener infecciones, endoftalmitis y pues ayuno para los pacientes para el cierre quirúrgico. Revisar siempre la cámara, porque pues obviamente va a estar probablemente en atalamia, y nada más tenerlo en cuenta para el pronóstico visual y quirúrgico. En la córnea igual pues puede existir cierto grado de perforación, ya estas son un poquito más pequeñas, más que se nos pueden llegar a consulta. Vamos a tener que pueden existir pequeñas laceraciones en la cámara anterior y el tratamiento en estas puede ser conservador. Ya cuando existe un tamaño medio o intermedio, pues sí es importante realizar una correcta sutura, que como les comento es el tema de la siguiente semana. Y nada más tener en cuenta que igual cuando existen lesiones del cristalino, muchas de las veces existe la extracción del cristalino y la colocación del lente intraocular. Entonces, muchas veces pues sí es necesario realizar la extracción de este porque ya está afectado. Tener en cuenta que en la esclera igual puede haber laceraciones esclerales anteriores. Las anteriores son de mejor pronóstico que las posteriores por el prolapso iridociliar y el encarcelamiento del vitrio. En las laceraciones esclerales posteriores, aquí sí puede haber laceraciones retinianas, entonces todo lo que vimos antes de cuerpos intraoculares intravitreos, pues en este tipo de pacientes o en este tipo de imágenes va a ser cuando más los vamos a encontrar, que vemos, digamos, como el orificio de entrada, pero no el de salida. Muchas veces está arrojado en el interior del globo ocular, pues el cuerpo extraño. Nada más aquí les quise colocar estas imágenes de la toma de ultrasonidos. La verdad, la primera imagen no, yo no he visto todavía, hasta ahora no me ha tocado como realizarlo. En la segunda, pues lo que nos orienta es que así exista un globo ocular abierto, sí puede existir la opción de realizar el ultrasonido, obviamente con mucha precaución. Lo que más se recomienda es utilizar al párpado como un medio, digamos, como aislante del ultrasonido y del globo ocular abierto. Entonces, sí se puede realizar, pero obviamente pues sí requiere algo de pericia para no hacer más daño. Entonces, se puede utilizar, digamos, el párpado como un medio. Y aquí les coloqué igual dos imágenes. Ultrasonido es un tema también muy largo, muy extenso,
pero igual nada más como para irnos orientando. En la primera es un paciente con un trauma abierto, entonces nos dice que se observa un desprendimiento de coroides que nos señala aquí con el asterisco y nos dice que existe una membrana en B que parte de la papila hacia la cavidad y que corresponde a un desprendimiento de retina total, así como un engrosamiento de la pared. Entonces vemos aquí cómo existe un desprendimiento y en esta otra imagen nos dice que es una proyección longitudinal que muestra una pared ocular irregular secundaria a pliegues y nos dice que aquí lo que existió fue una importante disminución de la presión intraocular. Entonces, se ve aquí cómo ya perdió la anatomía característica. Cuando se nos complique mucho realizar el ultrasonido o tengamos miedo de causar más afectación, pues siempre recurrir a las TAC o a las resonancias magnéticas si no hay el riesgo de que sea metálico el cuerpo extraño. Lo mismo, igual nada más tener en cuenta los desprendimientos de retina por tracción traumática. Ahí también les coloqué cómo se vería un ultrasonido con estas características. Igual aquí les capté esta imagen, está el desprendimiento de retina regmatógeno. Ahí el desgarro se ve como una pérdida de la continuidad de la membrana con alta densidad. Entonces, quito esto y la flechita ahí señalando la pérdida de la continuidad. Entonces, ya nada más estas imágenes, recordar los cuerpos extraños intraoculares, entonces que se pueden llegar a presentar y pues obviamente dependiendo de la característica va a ser la toxicidad que pueden llegar a tener. Igual aquí una última imagen del ultrasonido en donde nos muestra un cuerpo extraño de mediana densidad. Nos dice que aquí está produciendo una moderada atenuación posterior y nos dice que la flecha lo que nos señala es una piedra. Entonces vemos pues sí cómo cambia la característica y nos dice también que hay una hemorragia de alta densidad pues en todo lo que es la cavidad. Y ya para finalizar, nada más les puse este esquema. Este es el OTS ocular, bueno, más bien es el Ocular Trauma Score como predictor de agudeza visual. Va a ser una clasificación que nos va a ayudar a predecir o a responder la pregunta de los pacientes o incluso la nuestra. Qué tan probable es que el paciente quede con una afectación visual en todo este tipo de traumas oculares. Entonces, tiene que nos divide en dos, igual como lo hemos visto en todo el tema, pues si el globo ocular está abierto o cerrado. Lo subdivide por el mecanismo de lesión, como ya lo vimos, y nos dice que vamos a tener que tomar en cuenta la agudeza visual que llegó al momento de la consulta, con la que llegó al momento de la consulta. Entonces, nos va clasificando de 0 a 20/40 hasta incluso pues percepción luminosa o no percepción luminosa y esos son como puntajes que vamos a tener que ir sumando. Nos dice de efectos de pupilar aferente, si hay, pues es positivo y si no lo hay, negativos. Y nos aborda sobre la zona que se afectó. Entonces, en el abierto nos dice que tengamos en cuenta si incluye la córnea o hasta 5 milímetros posterior al limbo. En el 3 más de 5 milímetros posterior al limbo. Y acá en el cerrado nos dice que tengamos en cuenta si es externo, limitado a la conjuntiva vulvar, a la esclera y a la córnea, o si incluye el segmento anterior, desde la cápsula anterior hasta la cápsula posterior. Y igual acá nos dice que tengamos en cuenta, por último, si está por detrás de la cápsula posterior del cristalino. Entonces, ya que tenemos toda esta información, ya que la acumulamos, lo siguiente es realizar la sumatoria. Entonces, primero le vamos a dar un puntaje a la agudeza visual y ya que tengamos este puntaje, lo siguiente va a ser restarle dependiendo si hubo todas estas características: ruptura de globo, endophthalmitis, lesiones perforantes, desprendimientos de la retina y defectos pupilares aferentes.
Entonces hacemos la resta y ya aquí no lo divide en categorías dependiendo del puntaje. Entonces un paciente que sacó de 0 a 44 puntos, pues nos dice que el 90% queda menor, su agudeza visual queda menor a movimiento de manos, mientras que los pacientes que pues tienen una calificación más elevada, 92 a 100, pues el 92% de los pacientes quedó con una agudeza mayor al 20/40, o sea, les fue muy bien en el pronóstico. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si allá en el auditorio tengan alguna duda o en Zoom. Igual me voy a quedar aquí un momentito. Y pues nada más tener en cuenta todas estas cosas porque van a ser pues todas las consultas que nos lleguen probablemente en la noche en las guardias. Y pues es todo de mi parte. Gracias. No sé si en el auditorio están hablando y si sí pudieran prenderme el micrófono de Gao. Bueno, creo que igual no hubo dudas, entonces me desconecto. Que tengan buen día.